Amén. Y hoy, amén, en esta celebración, amén, del Día del Padre, hoy quiero hablarle acerca del Padre que alegra el corazón de Dios. Por supuesto, es un mensaje para toda la iglesia, amén, para los hombres, las mujeres, los padres, los que no son padres, los que no están casados, los que sí están casados, los que ya son abuelos, que todo, pero específicamente, así como hicimos el Día de las Madres, exclusivo para los padres, amén, que alegran el corazón de Dios. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Proverbios capítulo 23, versículo 24. Amén. Todos estos días hemos visto, sobre todo el día de ayer y antier, hemos visto esas tiendas abarrotadas, ese poco de mujeres comprándole la fiesta, los regalos a sus padres y a sus esposos. ¿Se la vio full? ¿Por qué se fue? Proverbios 23, 24. Te lo leo en esta versión NTV, dice así: el padre de hijos justos tiene motivo para alegrarse. ¿Qué satisfacción es tener hijos sabios? Levantes tus manos por un momento. No importa si tú eres madre o eres el padre, pero levanta tu mano y diga conmigo: Señor, yo oro hoy por mis hijos y declaro que mis hijos serán sabios. Diga conmigo: y hombres y mujeres de Jesucristo. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración. Amén. Este versículo habla acerca de que cuando uno tiene hijos justos, uno se alegra. Cuando uno tiene hijos emprendedores, cuando uno tiene hijos de repente que tienen la oportunidad de ser profesionales o empresarios, comerciantes, o que de repente a nivel laboral le va bien, a nivel de negocio o a nivel de estudio, o a nivel de deporte o cualquier área en cuando nuestros hijos son relevantes, uno se alegra, ¿verdad que sí? Y uno dice: wow, ese doctor, ese médico, ese abogado, ese ingeniero, ese deportista, ese artista o lo que sea que haga, es mi hijo. Y uno se siente de repente orgulloso, ¿verdad? Y alegre por la satisfacción que puede tener su hijo. Pero lo más importante es que usted y yo podamos tener hijos entendidos en los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo general, la sociedad considera un padre de valor aquel que tiene una buena profesión. Si usted o yo somos padres, pero no tenemos una buena profesión, porque no nos graduamos ni de kindergarten, ¿cómo es que hablamos? Del kinder, nada de esa broma. No nos graduamos ni siquiera de plastilina 1. Entonces la gente empieza a menospreciar, porque cualquier hijo puede decir: no, bueno, mi papá es ingeniero, o sea, mi papá es abogado, o sea, mi papá es médico, o sea, mi papá es... Y siempre puede haber también, porque eso lo ha dictado la sociedad. Es raro ver un papá o una mamá no estudiados, o cuando un hijo es estudiado y su padre no, a veces se siente un poquito así medio cabizbajo, porque mi papá nunca estudió, mi papá o mi mamá nunca se graduó, o lo que sea. O tiene una buena profesión, o tiene una cuenta bancaria saludable. No, que mi papá tiene bastante plata. Bueno, yo no sé el suyo, pero mi Padre Celestial tiene mucho dinero, ¿eh? Es rico, amén. El dueño del oro y la plata, nada más y nada menos. O tiene unas cuantas posesiones atractivas. Tiene una buena casa, un buen negocio, un buen carro, una buena camioneta, o qué sé yo. Sin embargo, la Biblia nos muestra un modelo bastante diferente a cómo debería ser ese padre. En la Biblia se distingue padres, por ejemplo, como Noé, como Abraham, como Jacob, entre muchos otros que pudiera haber. Pero sobre todo, nuestro Dios Padre, Jehová de los ejércitos, nuestro mejor ejemplo de padre. Pero
para los seres humanos, la meta siempre deberá ser agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto lo creen? Y una de las cosas para servirle y amarle sobre todas las cosas, incluso más que a nuestros propios hijos. Muchos de nosotros, esto sobre todo se ve en las madres, también se ve en los padres, pero sobre todo en las madres, cuando dice, yo daría mi vida por mis hijos. Y no está mal que usted dé su vida por sus hijos. El detalle es que te hago una pregunta, ¿tú das tu vida por Dios también? Nosotros debemos entender que debemos amar a Dios por encima, inclusive, de nuestros propios hijos o de nuestros propios padres terrenales. Nosotros debemos dedicar nuestra vida a Dios, a seguirle en obediencia, sin importar las consecuencias, las burlas, la pérdida de la reputación o la muerte. De hecho, eso es ser un verdadero padre de valor, que está dispuesto a dar su vida por amor a Dios. Quiero hablarte hoy de algunas características bíblicas que distinguen un padre que alegra el corazón de Dios. Por supuesto, también va implicado para las madres y esto también va implicado, amén, para el que no es ni papá ni mamá, pero también va para todos, pero especialmente los padres. Número 1, el padre que alegra el corazón de Dios lo ama sobre todas las cosas. Diga conmigo, sobre todas las cosas. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice así. Por supuesto, esto no es exclusivo para los papás ni a las mamás, sino esto es exclusivo para todo ser humano. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Diga conmigo, amar. No, dígalo otra vez, amar. Pero, ¿qué es tan complejo el amar a Dios? Este pasaje proporciona el tema central de la Biblia. Establece un patrón que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestras vidas diarias. Tenemos que amar a Dios, pensar constantemente en sus mandamientos, enseñar sus mandamientos a nuestros hijos y vivir cada día según los principios de su palabra. Eso es amor. Porque el que ama, sirve. ¿Cuánto lo creen? De repente nuestros hijos se portan mal o nuestro cónyuge tiene una actitud errada o equivocada o inclusive nuestros padres. Pero nosotros le bendecimos y le servimos porque le amamos. A pesar de... Dios enfatiza la importancia de que como padres tenemos la responsabilidad de enseñar las escrituras bíblicas a nuestros hijos. Eso es amor. Estamos enfocados, no está mal, no es pecado, no es malo, pero es un enfoque equivocado. Nos enfocamos principalmente en dar una profesión a nuestros hijos, pero nos olvidamos de enseñarle la palabra de Dios primero. Dile a la persona que tiene cerca, dile, primero enséñale la Biblia a tus hijos. Antes de multiplicar, antes de sumar, antes de dividir, antes de restar y antes de cualquier otra cosa. ¿Aló? No se puede delegar esta responsabilidad a la iglesia o a las escuelas cristianas. Es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero principalmente los principios bíblicos. Porque escúchame,
La ingeniería puede fallar. La medicina puede fallar. Las leyes pueden fallar. Pero la palabra de Dios nunca falla. Así que usted y yo lo que tenemos que trabajar y hacer es enfocarnos para enseñar a nuestros hijos los principios divinos. La Biblia ofrece tantas oportunidades para obtener lecciones objetivas y prácticas que sería una pena estudiarlas solo un día a la semana. O sea, los domingos cuando venimos a la iglesia, bueno, y escuchamos un poquito de la Biblia. La verdad es eterna. Se aprende de una forma más efectiva en el ambiente amoroso de un hogar donde se teme a Dios. Jesús también lo dijo, que amar a Dios con todo nuestro ser es el más grande de los mandamientos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22, versículo 36, por favor. Mateo 22, 36. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ¿cuál es el victory o el top, el máximo de todos los mandamientos? Y Jesús le respondió a este hombre y dijo: con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Diga conmigo: amar a Dios. Ahora escúcheme esto. El Padre que alegra el corazón de Dios no siente vergüenza de mostrar su amor al Señor. Lo que pasa es que como nosotros somos hombres machos, alfa, pecho peludo, con clinejas en el pecho, macho men, entonces generalmente se nos hace difícil expresar el amor a cualquier otra persona, a nuestro cónyuge, a nuestra madre, a nuestros hijos, lo que sea. Y mucho más se nos hace difícil expresárselo a Dios. ¿Por qué? Porque somos machos. Pero el verdadero hombre demuestra su amor a Dios, se postra ante su presencia en adoración, no tiene ningún tipo de vergüenza ni complejo en arrodillarse o acostarse o inclinarse delante de Dios, adorarle a Él en espíritu y en verdad. ¿Sabes por qué? Porque su vida está llena de alabanza, de adoración sincera a Dios, y confía plenamente en su amor y en la fidelidad de su Padre Celestial. Así que padre o madre o soltero o soltera que está aquí, levanta tus manos al cielo y diga conmigo y exprésele unas palabras de amor a Dios. Diga: papá, te amo. Eres el Padre fiel y amoroso que necesito. Sobre todo nosotros los hombres se nos hace difícil expresar ese tipo de cosas. Lo segundo, el Padre que alegra el corazón de Dios busca la sabiduría que viene de Él. Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 14, por favor. Proverbios 3, 13. Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Así que dile a la persona que tiene cerca por ahí, dile, nos conviene obtener la sabiduría de Dios, dile. Cuando hablo de esta sabiduría, no estoy hablando del conocimiento humano, estoy hablando de la sabiduría que viene de la presencia de Dios. Salomón
hablaba y anhelaba que su hijo y que todo lo que leemos proverbio, busquemos la sabiduría ante el dinero, ante la plata, ante las posesiones, ante el poder, la sabiduría. En el temor del Señor, la sabiduría y la comprensión, a menudo el resultado de la corrección amorosa de Dios, guiarán a hombres y mujeres a una vida verdaderamente feliz. Por ahí hay una revelación, una anécdota de que le preguntaron a un anciano, ¿de qué manera se podría ser feliz o llegar a la máxima felicidad? Y esta anciano respondió, dice, honrando y sirviendo a Dios. A la que este joven le preguntó, dice, pero ven acá, o sea, por favor, o sea, hello, o sea, la mayoría de la gente que le sirve a Dios, que honra a Dios, posiblemente pasan necesidades, son desechados, son menospreciados, de repente pasan hambre, se enferman o pasan dificultades por servir o honrar a Dios o por predicar la palabra. Inclusive algunos van hasta la muerte por servir a Dios. ¿Cómo es posible que servir y honrar a Dios puede ser la máxima felicidad? Y el anciano volvió y respondió y le dijo, es que la felicidad no está en hacer algo, la felicidad está en ser alguien. Y usted y yo podemos ser alguien cuando servimos a Dios, cuando nos humillamos delante de su presencia, cuando tenemos un título, y no de ingeniero, médico, doctor, abogado, no, o deportista. Cuando nuestro título es hijo de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Se acuerda que yo le explicaba en estos días atrás en una de estas series que yo le decía, el problema es que usted y yo no tomamos la posición de nuestro Dios como padre? Y como padres nos empezamos angustiados, desesperados, diciendo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Ey! Usted y yo pidámosles al Padre y dejamos que el Padre resuelva. Hagamos nuestra parte, trabajemos, fucemos, nos luchemos, echémosle pichón al asunto, pero dejemos que nuestro Padre resuelva. ¡Aló! Nosotros somos los hijos, Él es el Padre y los padres tienen que resolver. ¿Sí o no? Los padres resuelven, hermano. Escúcheme esto. La palabra bienaventurado, lo he dicho varias veces, significa extremadamente feliz o triplemente bendecido. Describe la dicha celestial derivada de estar bien con Dios. Representa la condición humana de bienestar que viene con la bendición de Dios o con una recompensa divina por la justicia. La expresión que aparece en el texto que leímos, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, la sabiduría, obviamente, y es únicamente la divina, la que proviene de la corrección de Dios, es mejor que cualquier ganancia material. Imparte el tipo de carácter y capacitación que brinda satisfacción y calidad de vida que el dinero no puede proporcionar. Por eso Salomón pidió y buscó la sabiduría y Dios se encargó del resto. Así que si usted y yo queremos pedirle algo a Dios, no le pidas tanta plata, no le pidas tanto dinero, tantas posesiones, viajes, carros, casa o lo que sea. Pídele sabiduría. No solamente para conducirte como hombre, como mujer, como padre, madre o hijo, sino sabiduría para entender los tiempos de Dios, para obedecer su palabra, para hacer las cosas correctas. Pídele sabiduría a Dios.
Pero también le puedes pedir sabiduría en tu profesión, en lo que haces, en tu empleo, en tu negocio. Dile, Señor, dame ideas creativas para producir. Dame ideas creativas, Señor, para ser instrumento en tus manos. Dame ideas creativas, Señor, para ser, escúchame, un baluarte. Dame ideas creativas, Señor, para ser un ejemplo como padre. Dame una idea creativa, Señor. Salomón, que se ha catalogado como el hombre más sabio del mundo, él sabía que su sabiduría viene de Dios, no del conocimiento humano, del estudio. Es por eso que se esforzó en llenar su mente y su corazón con las verdades bíblicas. Si oramos, meditamos ante Dios en busca de su ayuda y dirección, memorizamos versículos bíblicos. ¿Usted ya se aprendió algunos versículos bíblicos ya? Y estamos atentos a las oportunidades que se les presentan para poner en práctica lo que aprendimos. Sin duda, prosperaremos. Cuando usted y yo aplicamos los principios divinos, prosperamos. Vaya conmigo, Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Qué es lo que significa ser bienaventurado? Diga conmigo, extremadamente feliz. Triple felicidad. Salmos capítulo 1. Usted y yo deberíamos aprendernos de memoria. Por lo menos el 1 al 3. Bienaventurado el ser humano, el hombre, la mujer, que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese hombre, esa mujer, ese ser humano que hace eso, dice las Escrituras, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ese ser humano se deleita en la palabra de Dios. Y dice ahí, full time, todo el tiempo. De día y de noche. Y toma decisiones basadas en las convicciones bíblicas, que es una fuerte condición para el éxito. Porque su mente está tan saturada de la palabra de Dios que las decisiones que toma, la toma según los principios divinos y por eso prospera. Amén. ¿Aló? Pero cuando tomamos decisiones no por los principios divinos, sino por lo que nos parece que es bien, simplemente entonces a veces nos va mal. Y a veces metemos la de caminar. Y a veces se nos complica el asunto. Y a veces las cosas son perjudiciales. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones no conforme a los principios divinos, sino conforme a los principios del mundo, o conforme a nuestros propios principios, o conforme a lo que creemos que de repente podría ser lo mejor. Dile a la persona que tiene cerca, dile que tus decisiones sean dirigidas por la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Lo tercero, el Padre que alegra el corazón de Dios está lleno del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, por favor. Gálatas 5, 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? O sea, significa que si un padre, una madre, un hijo, una hija
está llena del Espíritu Santo, en su vida habrá fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Porque son frutos dados por el Espíritu Santo para nuestras vidas. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros, que es el Espíritu de Dios, que es la esencia del Padre. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Ellos son el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlo por cuenta propia o tratar de llevarlo sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestras vidas a la de Él. Y para ello debemos conocerle, amarle, recordarle, imitarle. El resultado será que que cumpliremos con el propósito proyectado en la ley. O sea, Dios nos da la oportunidad para que usted y yo podamos ser su instrumento de edificación y de bendición. Debido a que el mismo Dios envió la ley, también envió a su Espíritu. Y esto será el resultado de una vida llena del Espíritu. Estará en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios. Mira, una persona que abunda con el fruto del Espíritu cumple la ley mucho mejor que una persona que observa los rituales y que tiene muy poco amor en su corazón. Yo he escuchado un pocotón de personas que se van a los extremos, ¿no? Y ahora dicen, no, es que no podemos estar con la broma de la ley, que no sé qué broma, porque ahora estamos en la gracia, así que la ley ya está obsoleta, ya no tenemos que cumplir la ley, y bla, 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 bla. Y otro extremo dice, no, tenemos que cumplir los principios bíblicos, los principios divinos de la ley para poder vivir la gracia y disfrutar de la gracia y todo aquello. Entonces tenemos que basarnos en toda la ley y vivir como los judíos y bla, 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 bla. Pero la verdad verdadera es que el mismo que envió la ley envió el Espíritu Santo. El mismo que envió la ley envió la gracia. Y la una es complemento de la otra. Es más, no existiría gracia si primero no hubiese estado la ley. Y si no hubiese venido primero la ley, jamás hubiese llegado la gracia. Así que la necesitamos los dos. Si en nosotros mora el Espíritu de Dios, nuestra vida dará muestra clara de su fruto. Seremos amables, humildes y tendremos amor por todo, aun cuando hay gente que no se lo gane. Sí, porque a ver, unos cuantos por ahí que dice, oye, el Señor me dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, porque hay unos prójimos que no me ayudan, man. Hay unos prójimos que, oye, man. ¿Te conoce un prójimo así? Esto lo lograremos no dejando que nuestra naturaleza pecaminosa nos domine, sino que sometemos todo nuestro ser al señorío de Dios para que nos perfeccione y nos ayude a vencer las luchas que se nos presentan. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, Padre amado, ayúdame a demostrar tu amor por medio de tu Espíritu Santo. Escúcheme esto, iglesia. Nuestra vida y nuestro carácter darán testimonio de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Permitamos que Dios nos examine, que quite lo que no le agrada y que nos llene a diario con su espíritu, su poder y su amor. ¿Estás dispuesto a hacer esa oración? Levanta tu mano al cielo por un momento y dile, Señor, examíname y quítame lo que no te agrada. ¿Puedes hacer esa oración de corazón? ¿O es que tú sabes lo que no le agrada a Dios y no quiere que te lo quite?
Amén o ay, ay. ¿Sabe? A veces el problema es que no agrada lo que no le agrada a Dios. Pero después, más adelante, vamos a hablar de eso. No se preocupe. Número 4. El padre que alegra el corazón de Dios ama a su prójimo. Ya veníamos hablando un poquito de eso. Romanos capítulo 12, versículo 10, por favor. Romanos 12, 10 dice, te lo leo en esta versión, dice, ámense con cariño de hermano y deleítense en el respeto mutuo. Diga conmigo, cariño de hermano. Dígalo otra vez, cariño de hermano. Dígalo de nuevo, cariño de hermano. La versión Reina Valera dice, ama a tu prójimo, algo así, como a ti mismo, una broma así, dice así, Reina Valera. Escúchame esto. Pero me gustó esta versión NBB, ¿por qué dice cariño de hermano? Deleítense en el respeto mutuo. Porque ¿cómo son los hermanos? Sobre todo cuando están pequeños, ¿no? Son niños. Pasan jugando, echando broma, fastidiando unos con otros, después los platicos se vuelven a juntar, y vuelven a jugar, y vuelven a echar broma. Ese cariño, ese amor de hermano, por más diferencia que haya, por más conflicto que haya, cuando somos niños siempre nos volvemos a juntar, y siempre volvemos a echar broma, y siempre volvemos a reír, ¿verdad que sí? Cuando ya están adultos ya no pasa tanto así. Cuando se molestan y pasan años y no se hablan. Pero cuando el niño es así. Y por eso la expresión que dice esta versión, que una de las más cerca al texto original, diría algo, ese cariño de hermanitos. O sea, de hermanos pequeños. Que pelean, discuten, se ponen bravos y al ratico están jugando otra vez. Como que si nada hubiese pasado. Ahí Pablo hace esa expresión a la iglesia en Roma diciendo eso. Ustedes como hermanos en Cristo se tienen que amar a su prójimo. Aun cuando son como hermanos pequeños, se molestaron un día y discutieron y se dijeron 4 barbaridades y se sacaron los trapitos al sol y al ratico se andan abrazando y ¿cómo está todo bien? Como que si no hubiese pasado. ¡Aló! Como que son esos hermanitos pequeños. ¿Verdad que los niños no guardan rencor en su corazón? ¿Verdad que no? Se pelean, discuten y al platico están echando broma otra vez y jugando. ¿Verdad que sí? Pero nosotros los adultos, como somos expertos en guardar yucas en nuestro corazón, ¿verdad? Esa raíz de amargura. ¿Verdad que sí? Mira, podemos honrar y amar a los demás de 2 maneras. Una es a nuestra manera, que encierra motivos ocultos, que amamos y honramos a nuestro jefe a fin de que después nos recompense con plata, con posición, con lo que sea. O amamos a nuestros empleados para que trabajen más duro y mejor y más fuerte y le echen más pichón. O amamos y honramos a los ricos para que atribuyan a nuestra causa. O a los poderosos para que utilicen su poder a nuestro favor. O a cualquier otra persona que nos pueda ayudar de una o de otra manera. Por eso le amamos y le honramos. Que nos pueden ayudar con algo y no ponerse en nuestro contra. O podemos hacerlo a la manera de Dios, que no encierra nada oculto, sino encierra amor. Como cristianos, amamos y honramos a las personas porque fueron creadas a imagen de Dios, porque son nuestros hermanos en Cristo, porque estamos agradecidos por la forma en que atribuye la edificación del cuerpo de Cristo, entre cualquier otra razón. Pero tenemos que amar al prójimo.
De hecho, quiero aclarar, aun cuando la palabra prójimo tiene que ver con esa persona cercana, generalmente el prójimo encierra la figura como el vecino, algo así, como esa persona que está ahí conviviendo conmigo, no vive conmigo, no vive en mi casa, pero convive conmigo. Pero en realidad, en algunos aspectos, esa palabra prójimo hace referencia más a los hermanos cristianos, a los hermanos de la iglesia. Más que a cualquier otra persona. Nos parece demasiado difícil para nuestra naturaleza competitiva la manera de Dios amar y honrar a los demás. ¿Verdad que generalmente lo hacemos por conveniencia propia? Porque hay un beneficio. ¿Por qué no intentar superarnos mutuamente en cuanto a la honra a los demás? ¿Por qué no ponemos el amor por otros o por el bien común antes del beneficio o el amor propio? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que lo que dicta la naturaleza humana es, bueno, mientras que a mí me vaya bien, mientras que yo tengo plata, no me importan los demás? Allá verán qué hace. Y más bien no está buscando la manera o la forma de sumar para todos, sobre todo para los de la iglesia, ese prójimo, ese hermano, esa hermana que yo pueda sumar. Yo puedo ver cómo bendigo la obra de Dios, cómo bendigo a mis hermanos, cómo bendigo a mis autoridades, cómo hago para bendecirlo. El amor debe regir nuestras relaciones con los demás. Ya que si hemos experimentado el amor y la gracia de Dios en nosotros mismos, debe haber un reflejo para con los demás. Pregunto, ¿el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿Sí? ¿Está dentro de ti? Levante la mano porque la mano no lo veo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el reflejo de amor? Solo así muestra nuestra familia, tanto biológica como la espiritual, se sentirán seguras con nosotros. Pues nuestro trato para con ellos es lleno de bondad, respeto, amor y honor. Jesús también lo dijo, que debíamos amar y servir a los demás. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34 dice así: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile a lo que tiene cerca, dile, tenemos que amarnos, dile. Lo que pasa es que la mayoría de la naturaleza humana, de las personas, refieren solo el amor en el área sexual. Y entonces por eso, como yo le voy a decir a otro hombre, le amo. No, jamás. A una mujer tal vez porque tú sabes, ya es otra cosa. No, ese es una, discúlpeme la expresión, pero es una estupidez. No estamos hablando del amor sexual, estamos hablando del amor de Dios principalmente. Y segundo, estamos hablando del amor de familia. Estamos hablando del amor de hermandad. Estamos hablando del amor, escúchame, de amigos. Y por eso aquella expresión que David decía de su amigo, mira, este amigo me ha demostrado más amor que cualquier otro amor de cualquier otra persona, inclusive el amor de las mujeres. Porque el amor sexual, ese deseo sexual es una cosa,
Pero el amor de amistad, de amigo, es mucho mejor que el amor sexual. Porque para algunos el amor sexual dura 1, 2, 3 o 5 minutos. Ya, se acabó. Pero el amor de pareja, el amor de amigos, el amor de hermanos, el amor de familia y el amor de Dios sobre todo es perdurable. ¿Está aquí conmigo? Así que tenemos que amarnos. Entonces uno, macho men, pecho peludo, decirle a otro hombre que le amo. Mira, yo recuerdo una oportunidad cuando estaba más chamo que ahora, ¿no? Por cierto, estaba jugando, no me acuerdo, creo que era básquet. Estaba haciendo deporte. Y llegó un tío. De hecho, él ya murió ya. A saludar porque estaba uno de sus hijos, estaba ahí jugando con nosotros. Mira, que fulano, y entonces yo me acerco. Y yo recuerdo que yo le di un beso en la mejilla. Hola, tío, y lo abracé. Y entonces unos compañeros que estaban ahí, ay, ahora besando a un hombre. Y yo le digo, bueno, ¿y a esta gente qué le pasa? Y le digo, primero, yo no tengo problema en besar a un hombre, o sea, eso no tiene ninguna debilidad en mi sexualidad, digo yo, o sea, yo no tengo problema con eso. Y le digo, y segundo, él es familia, y yo beso a toda mi familia en la mejilla, hombres y mujeres, yo no tengo problema con eso. Y de hecho fuimos criados de esa manera, no hay ningún problema en eso. De hecho, estoy hablando de nota marginal porque en estos días tuvimos un taller de cuestiones legales alrededor del programa inmobiliario. Escúcheme, los árabes, que son uno de los hombres más rígidos y duros en la parte sexual referente a eso, ellos se saludan con un beso en la mejilla, hombres. Eso es un saludo normal. ¿Aló? El padre que alegra el corazón de Dios debe saber que el mejor testimonio que puede dar sobre la obra de Dios en su corazón es amar con sinceridad a lo que le rodea. Tú puedes tener todo el conocimiento bíblico, tú puedes tener toda la unción, Dios te puede usar con milagros, señales y prodigios, pero si no tienes amor, la Biblia dice que eres un pedazo de lata que se cayó y suena plin, 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 plin. Eso lo aparece ahí en Corintios. ¿De qué vale que tengas todo el conocimiento, que conozcas toda ciencia, que tengas la sabiduría, pero no tienes amor, no eres nada? Pero cuando amamos a la gente, a pesar de... No, mira, el detalle sabemos que es que algunos abusan. Y hay un texto archiconocido que le gusta mucho a mi suegra. Que Dios la bendiga y la ayude y la termine de... Nada, está en un proceso ahí médico. Que dice, el problema es que por la maldad de algunos, el amor de muchos se ha enfriado. Y es verdad. Por la sinvergüenzura de algunos, entonces uno ya está como medio receloso para amar a alguien. Porque ¿para qué le voy a amar? Para que venga y me traicione después y me enjuicie, me condene, me mande por el infierno. ¿Para qué le voy a amar? No amo a nadie, no me acerco a nadie y ya está. Y se acabó el rollo. Es verdad, es cierto. Por algunas maldiciones de algunos, lamentablemente, muchas personas han dejado de amar. Han dejado de acercarse a la persona o de confiar en alguien porque todos son iguales. Y aun cuando eso puede ser verdad, y eso es bíblico, y eso sucederá, usted y yo tenemos que seguir amando a pesar de. Entonces la gente se va a dar cuenta que Dios está en nuestro corazón de la manera como amamos. Y sí, es verdad, algunos se aprovechan, es verdad, es cierto, lo entendemos, es cierto. Y es verdad que algunos abusan, sí, también es verdad. Y a veces, sí, es verdad. De hecho, nos pasó un caso, estábamos creo que fue en Barcelona, estábamos en Barcelona y estábamos comiendo
Y yo veo que un muchacho se acerca, un muchacho con problemas mentales, problemas, limitaciones mentales allí, y se acerca a donde estábamos comiendo, a la gente que está atendiendo el negocio, los dueños del negocio, y se acerca y le dan comida, y yo veo que el muchacho se retira y va comiendo, y cuando vuelve a pasar, le vuelve a dar otra broma, y vuelve a pedir, y le dan un vasito como de refresco, algo así. Y entonces la muchacha le dice, oye, ya anda, vete, como diciendo, ya vete para tu casa. Yo estoy viendo porque la mayoría están cegados, pero yo estoy casi de frente, detrás de donde estamos la gente, y yo veo que está pasando el asunto. El muchacho no se va, sino que viene para donde estamos nosotros. Y esto no me acuerdo cuál de nosotros, no fue, no me acuerdo que andamos con Bernie, si Bernie o alguien le dio algo, y entonces, pero quería seguir pidiendo, y le dijo, oye, pero ya va, papá, o sea, tampoco, o sea, ni carbón ni por 2 pelucas, no, o sea, tampoco así. Es verdad, hay gente que se aprovecha de la situación. Ah, de eso encontramos un pocotón. ¿Verdad que sí? De eso encontramos un pocotón. Y por eso mucha gente ya no quiere amar a nadie. Pero sí, nosotros tenemos que amar a pesar de. Lo que no podemos permitir es que abusen. ¿Está aquí conmigo? De hecho, yo he escuchado personas que dicen, no, el prójimo es todo el mundo, y si viene una persona y te hace un daño y te maltrata, tú tienes que seguir amándolo. Ve acá, yo lo amo en el amor de Dios, pero en el amor propio lo odio. En el amor propio lo detesto. ¿Por qué? Porque me hizo un daño. Eso es normal, es lógico. Ahora, en el amor de Dios, ¿yo tengo que perdonarlo? Claro que sí. Es por supuesto que sí. Pero ese vínculo de amor humano se restaurará como hermano cuando esa persona realmente pida perdón, reconozca que ha fallado y empieza a redimir. Así funciona el asunto. De hecho, por eso lo he dicho varias veces, sobre todo en la situación de pareja. Nos pasó un caso, cuando estábamos caminando, un discípulo le dio unos besos con la mano cerrada a su esposa y andaba por ahí con el ojo hinchado. Su líder se entera, me llama a mí, me dijo, mira que tu discípulo, ¿qué pasó? No, que la golpeó, que cómo las cosas. Vamos para allá, que no se broma, vamos para allá. ¿Sabe qué le dije yo a la hermanita? Y el tipo es discípulo mío. ¿Sabe qué le dije yo? Denúncialo. No, denúncialo, porque si lo hizo ahorita, lo va a hacer mañana y lo va a hacer pasado, y eso va a venir una desgracia por ahí. Denúncialo. No me paró. No lo quiso hacer. Bueno, que vamos a orar, aleluya, amén. Bueno, ore, pero denúncialo también. Bueno, porque no sé qué broma, que tal, que conte el que te lo estoy diciendo. Porque hay casos de casos, hay momentos, hay reacciones, hay cosas, pero cuando ya un ensañamiento ya es otra cosa. Hay que tener cuidado. Bueno, a la final de la historia no me pararon. Ellas se pusieron de acuerdo que vamos a orar, que aleluya, amén, que no lo que se mueva, que tranquilo, que vamos a esperar, que no, bueno, está bien, pues. Pasaron como 6 meses, 4 meses, no recuerdo, pum, otra golpiza más. Me volvieron a llamar, mira, que no, no, hasta que no lo denuncie yo no voy. Denuncie lo primero y después yo voy. Como a los 2 o 3 días me llamó el discípulo y me dijo, caramba, mi líder, ¿cómo usted va a decir que me denuncie? Ah, pero fuiste a la policía, ¿te denunciaron o no? Porque yo se lo digo inclusive, si usted no lo hace, lo voy a hacer yo. Porque eso está poniendo en peligro tu vida. Ah, y se acabó el amor de pastor, el amor de líder. No, hermano, eso es lo correcto. O sea, entonces ellas me salieron con un versículo que Biblia, ahí el versículo Corintios 13 dice, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor ya va. Ahí Pablo está hablando del amor de Dios. ¿Me está escuchando? Ese amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No busca lo suyo propio. No guarda. Ese es el amor de Dios. No está hablando del amor héroe, el amor romántico, sexual, o ese amor entre parejas. No está hablando de ese amor. Ni está hablando de cualquier otro. Está hablando exclusivo del amor de Dios. Ese sí lo soporta todo.
Si usted quiere seguir llevando golpe, hermano, lleve golpe, no hay problema, eso es su problema. Pero no confunda la palabra de Dios. Son diferentes, amor, que está hablando allí. Gracias a Dios, después de la denuncia y la amenaza de la policía que le dijo, si le vuelves a poner una mano a tu esposa, vas a ir preso. Que no fue preso en esa oportunidad por carambola. Entonces el hombre empezó a consagrarse un poquito más. Claro, son personas, parejas que estaban recién llegado a la iglesia, y tú sabes, están en ese proceso de restauración, de cambio, pero hay que tomar decisiones. ¿Aló? Pero hombre, si usted es golpeado también por su mujer, denuncia a su mujer también, ¿o yo? Sí, porque yo he visto casos. ¡Ja! No se hagan los locos, sí. Usted se ríe todo, pero ay, yo he visto casos, yo. Si usted es un hombre maltratado, acérquese y vamos a denunciar a esa mujer. ¿O yo? El hombre, el padre que alegra el corazón de Dios, vive para exaltar a su Dios en todo lo que hace, y su gran anhelo es que Cristo sea glorificado en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Quinto, el padre que alegra el corazón de Dios sabe perdonar y pedir perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32. 4:32 dice, te lo leo en esta versión, y consideres unos con otros y perdonen como Dios lo ha perdonado a través de Cristo. El padre que alegra el corazón de Dios sabe perdonar y pedir perdón. Amén. Una de las cosas que a nosotros los machos alfa, pecho peludo, nos cuesta mucho es pedir perdón. A veces perdonamos, o generalmente perdonamos cuando nos piden perdón. A veces. Pero ¿cómo nos cuesta pedir perdón? ¿Verdad que sí? Porque somos los infalibles, los que nunca fallan, los que nunca se equivocan. Pero Pablo nos amonesta en no tratar a otros con lenguaje vulgar, sin sentido, amargura, palabras torpes o actitudes impropias. En cambio, nos anima a perdonar así como Dios lo hizo con nosotros. Nuestras actitudes y acciones agradan al Señor. Actuemos en amor con los demás, como Dios lo hizo al enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Esta es la ley de Cristo relacionada con el perdón. También la hallamos en la oración del Señor, allá en Mateo capítulo 6, versículo 12, que dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Diga conmigo, debo perdonar y debo pedir perdón. Somos pacientes y bondadosos con los demás porque recordamos toda la paciencia y el amor que Dios ha tenido con nosotros durante todas nuestras vidas. ¿Verdad que Dios ha sido paciente? Hemos experimentado el perdón de Dios y hemos sido liberados del poder del pecado. Reconocemos que somos imperfectos y que es solo por la gracia de Dios que estamos donde estamos. Es por esto que logramos empatizar con los demás en su lucha, entendiendo la importancia tanto de reconocer nuestros errores como de pedir perdón y de perdonar. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Perdonemos y pidamos perdón. Es difícil, es duro. De hecho, la mayoría de las personas, sobre todo nosotros los machos alfa, pecho peludo, que nunca se equivocan, no pedimos perdón porque creemos que al pedir perdón bajamos de nivel.
o al pedir perdón, le decimos a la gente, hey, yo me equivoqué. Y como me equivoqué, no soy perfecto. Y si no soy perfecto, hay un problema en mí. Pero te tengo noticia. Amado hombre, macho men, alfa, pecho peludo, que está aquí en esta mañana, o que nos ve por las redes sociales. El pedir perdón da la oportunidad para crecer juntos, para reconocer y para darle a entender a esa persona que somos humanos y que podemos equivocarnos. Amén. Y que necesitamos ayuda también, que nos corrijan, que nos bendigan. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Así que él es la persona que tiene cerca tuyo, dile, perdona. Y dile y pide perdón también. Número 6. El padre que alegra el corazón de Dios tiene dominio propio. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Te lo leo en esta versión NTV, dice así. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad o una nación. Así que el padre que alegra el corazón de Dios tiene dominio propio. El dominio propio es superior a la conquista. El éxito en el trabajo, el éxito en los estudios, el éxito en la vida de hogar, puede arruinar a una persona que ha perdido el control en su temperamento. De modo que es una gran victoria personal controlar el temperamento. Cuando sintamos que estamos a punto de explotar, de estallar, recordemos que perder el control puede ser causar una pérdida de lo que más queremos. Aquellas personas que explotan en discusión, en peleas o en conflicto por cualquier cosa que pueda estar sucediendo, sí, puede ser que pueda tener razón en explotar de esa manera. Claro que sí, por cuestiones humanas, por cuestiones que estuvieran pasando, claro que sí, eso puede ser válido humanamente hablando, pero tengamos cuidado. Solo los que tienen control de su vida es porque hay una fuerza que surge de su interior que los puede controlar, y es el Espíritu Santo. Es la única forma, es la única manera, escúchame, que podemos tener autocontrol. No podemos dejar dominar por las emociones o las pasiones, sino que reine sobre ellas el poder que recibimos a través de la oración y la llenura del Espíritu Santo. No podemos ser impulsivos, sino que reflexionamos delante del Señor antes de tomar decisiones. Y mucho más cuando son importantes, y siempre actuemos de acuerdo con la voluntad del Padre Celestial. ¿Verdad que hay gente que explotan así por cualquier cosa? Una pelea, y siempre gritos, peleas. Y no se trata de que usted de vez en cuando yo gritemos. No se trata de eso. De hecho, creo que fue ayer o antes, estaba viendo un video ahí de cómo es el niño haciendo expresión, ¿no? De cómo es mi papá. Aprovechando la coyuntura hoy del Día del Padre, ¿no? Y entonces el niño empieza a leer. Yo amo mucho a mi papá, porque mi papá en la mañana al despertar le grita a mi mamá. Y los niños, la gente empieza a ver como, ¿cómo? ¿Le grita? Sí. Después, cuando va, me deja, antes de ir a dejarme el colegio, pasa por las amigas de mi mamá y les quita la ropa. Y la gente... Y en la noche se va a unas mujeres que se visten muy extraña y comparte con ella y todo el mundo...
pensando cosas raras. Pero la realidad es que en la mañana el papá le grita, vamos, que ya es tarde, mi amor, te amo, chao. Le está gritando porque la mamá está en otro lado, la esposa, y él se está yendo con los niños. Y cuando va a las amigas de la mamá a quitarle la ropa, es una donación que le está dando. Y él está agarrando las cajas de ropa, le quita la ropa que ellas tienen. Pero usted está pensando mal igual también, ¿verdad? Y en las noches va para donde unas mujeres que se visten raro. Y era un convento. Llevaba esa ropa, que era el único momento que tenía en el día del trabajo, de buscar ya muchachos, llevarlo para el colegio, buscarlo, llevar, traer. Y la noche era el único momento de esas mujeres que se visten raras, distintas, y le llevaba la ropa. Esas eran las mujeres que se reunían con vestimentas raras. Pero somos fáciles de pensar mal. Como dice el texto que le gusta a la suegra, por la maldad de algunos, el amor de muchos se ha enfriado. La gente ha dejado de amar. Necesitamos tener dominio propio. ¿Cuánto dicen amén? Debemos reconocer que tenemos libertad en Cristo. Sabemos que es gracias a la redención a través de Jesús que somos libres del poder del pecado y de la condenación. Sin embargo, no es lo que queremos. Evaluemos siempre las posibles consecuencias y escojamos hacer lo que resultará en nuestro bienestar y en el de los demás, siempre de acuerdo a los mandamientos divinos. ¿Cuánto dicen amén? Y por último, número 7, el Padre que alegra el corazón de Dios le obedece. Salmo capítulo 40, versículo 8, por favor. Dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Wow. Esto fue cierto para David. Sí, David, que dice el mismo Dios, un hombre conforme a mi corazón, a pesar de que era pecador, que era un ladrón, que era un violador, que era un asesino, que era sinvergüenza, que bueno, era de todo un poquito. Pero Dios llegó a decir, David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque David estaba apasionado por hacer la voluntad de su Padre Celestial, de su Señor. Y su ley, las escrituras, la Biblia, estaba en su corazón. Él se apasionaba por escudriñar, por leer, por estudiar las escrituras. ¿Sabe? Sin embargo, cualquier cumplimiento de esto en David es una pálida sombra de su cumplimiento, asombroso y perfecto en el más grande hijo de David, nuestro Señor, el Mesías, Jesús. Jesús dijo que hacer la voluntad de Dios para él era tan necesario o tan delicioso como la comida. Hoy, sobre todo, bendigo tu vida, Padre, para que tengas un almuerzo maravilloso y bendecido. Amén. Pero vaya conmigo a la Biblia, por favor. Juan capítulo 4, versículo 34, por favor. Juan 4, 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para el Señor, para nuestro Señor, era hacer la voluntad de su Padre, era más importante que comer. ¿Está aquí conmigo? ¿Verdad que estamos bastante lejos de parecernos al Señor? Para nosotros lo más importante es comer y después vemos cuando hacemos la voluntad del Padre. ¿Verdad que sí?
Jesús no solo hizo la voluntad de su Padre, sino que se deleitó en ella. Desde la antigua eternidad había deseado la obra que se le había propuesto. En su vida humana estuvo angustiado hasta que alcanzó el bautismo de agonía en el que magnificó la ley. E incluso en el mismo Getsemaní eligió la voluntad del Padre y dejó a un lado la suya cuando dijo: Padre, si hay chance, si hay oportunidad, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero vivir esta experiencia porque yo sé que va a ser dura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Cuando usted y yo decidimos hacer la voluntad de nuestro Padre por encima de la nuestra. Tristemente hemos visto personas cómo han tomado las decisiones equivocadas, se han ido de la ciudad donde Dios los sembró, de la iglesia donde Dios los sembró, o del país donde Dios los sembró, y está dando trancazos por ahí en la vida porque no saben qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque no están haciendo la voluntad del Señor. Personas que se ajuntan con la persona equivocada simplemente por desespero, por necesidad o por cualquier otra razón. Personas, escúchame, que se acercan a la gente equivocada por necesidad, por desespero, por oportunidad o lo que sea. ¿Sabe? Lo mejor que usted y yo podemos hacer es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Escúchame esto. Fue Jesús quien hizo la obra en la cruz de Calvario de redención por nosotros. Pero el Padre permitió o hizo que eso sucediera. Pero no la llevó a cabo él mismo, sino que la llevó a cabo su Hijo. Fue Jesús quien le llevó a cabo, quien la realizó, quien la trajo, quien la introdujo dentro del velo y la puso como una ofrenda meritoria y aceptable a los pies de su complacido Padre. Entonces la obra está hecha, ha sido consumada. Por medio del Padre, a través del Padre, pero fue el Hijo, fue Jesús quien hizo la obra. El Padre que alegra el corazón de Dios sigue el ejemplo de Jesús. Se deleita en hacer la voluntad del Padre en todo momento. Obedece al Señor aunque no sea lo más popular o aceptado entre los demás, porque eso es bien difícil en estos últimos tiempos. Hacer la voluntad del Padre cuando todos los demás van en contra. Sé el que va contracorriente. No entre la corriente del mundo, sino que va en contra, va diferente, va distinto. ¿Y sabe por qué hacemos? Lo hacemos por amor. Nos señalarán, nos juzgarán, nos condenarán. Y si Dios lo permite, posiblemente nos caigan a la piedra y nos maten, como puede pasar en otros países. Ojalá que Dios no lo permita. Pero si eso llegara a suceder, usted y yo tenemos que estar firmes haciendo la obra de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Obedecer al Señor, aunque no lo sea lo más popular o aceptado entre los demás, y lo hacemos por amor, no por obligación. El Padre que alegra el corazón de Dios sabe que Dios tiene cosas buenas para sus hijos y confía plenamente en su bondad y cuidado de su Padre Celestial. Así que, Padre que está aquí en esta mañana, que nos ves por las redes sociales, siéntete bendecidos el día de hoy. Póngase de pie por un momento, por favor. ¿Quieres un consejo de este pastor y padre físico y padre espiritual de ustedes? Conozca bien la Biblia, las Escrituras.
para que tus acciones reflejen que vives bajo autoridad del Señor, bajo autoridad de sus pastores, bajo autoridad de tu iglesia, bajo autoridad de las leyes divinas. Y sólo así podrás ser padre o madre que alegren el corazón de Dios, joven o jovencita que alegre el corazón de Dios. Cuando deseamos o queremos vivir conforme a las Escrituras. Te voy a dar una perla de sabiduría. Salmo 119:11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, el salmista, a pesar de todo lo sinvergüenza que era, el hombre decía: yo he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, papá. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es una fuerza de disuasión contra el pecado. Esto únicamente nos debe inspirar a querer aprender las Escrituras. Pero la memoria por sí sola no nos impedirá pecar. Por aprender, debemos también poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, haciendo de ella una guía vital para todo lo que hagamos. Así que seamos un padre de valor que vive conforme a la voluntad de Dios y que alegra su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame esto, iglesia. Aprendamos de las Escrituras para tomar las decisiones correctas. Mira, usted está viendo lo que está pasando a nivel mundial, las guerras que se están desatando. Hoy, en la actualidad, Israel está peleando con 7 países distintos. ¿Me está escuchando? Está en guerra con 7 países distintos. Mira, hermano y hermana, la venida del Señor está muy cerquita ya. En breve, echamos una descuidada, nos estamos gozando con Cristo allá en el cielo. Así que honremos a Dios, sirvámosle a Él. Yo soy uno de los que creo y le digo al Señor, Señor, hay tanta gente que todavía te necesita. Hay gente que se va a perder, Señor. Hay gente todavía que hay que ganarnos para el reino de Dios, Señor. Pero mira, hermano, de verdad que yo estoy así como que en cualquier momento nos vamos, yo. En cualquier momento el Señor viene por nosotros. Así que aprendamos y obedezcamos al Padre, que eso es lo más importante de todo. Amén. Levanta tus manos al cielo en esta mañana. Señor, hoy quiero bendecir a tu pueblo. Y te pido y clamo a ti para que tu bendición esté sobre ellos, sobre todos a los padres el día de hoy. Señor, ayúdanos a ser padres conforme a tu corazón, padres que alegran tu corazón, padres que cuando tú nos observas te regocija y dice, ahí hay un hijo mío, valiente, esforzado, un padre que ha decidido imitarme a mí y hacer mi voluntad. Señor, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a vivir para ti conforme a tus principios, a tu verdad. Señor, y que podamos dar muestra de la unción, de la gracia y del amor que está en nosotros para cada una de las personas que están a nuestro alrededor y aún a las que vamos a conocer en breve. Señor, llénanos de tu amor y de tu paz para ser instrumento de bendición para otros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tus manos y adora.